La lección de hoy, bajo el lema general Administrar para el Señor hasta que Él venga, se titula Guárdese o guárdense de toda avaricia. Es un tema de mucha trascendencia, un tema muy real, de mucha actualidad, porque la lujuria, una forma de codicia, engendra el pecado que lleva a la muerte. La avaricia es una transgresión contra la ley del amor abnegado. Por otro lado, una vida piadosa y con contentamiento es un gran beneficio. La codicia no conoce límites ni siquiera cuando se trata de lo sagrado, como demuestra con demasiada frecuencia la vida de los hombres y de los ángeles en la Biblia. En el cielo, Lucifer deseaba exaltarse a sí mismo. Hoy en la tierra, la humanidad sigue codiciando lo que pertenece únicamente a Dios. Durante la caída de Jericó, Acán codició parte de lo que estaba consagrado a la tesorería del Señor. Judas era ladrón y solía robar de la bolsa. Bajo la manifestación del Espíritu en la iglesia, Ananías y Zafira mintieron porque codiciaron parte de lo prometido. Incluso el pueblo elegido robó a Dios después de ser librado de su exilio. La solución a esta codicia y lujuria es andar en el Espíritu, no en la carne. Los que no conocen a Dios andan en la pasión de la lujuria o la concupiscencia. Sin embargo, los que siguen a Jesús se niegan a sí mismos, toman su cruz y escapan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Al imitar a Dios, el dador de todas las cosas, incluyendo las cosas que le damos, caminamos en amor tal como caminó Jesús. El amor por los pecadores inspiró a Jesús a entregarse desinteresadamente por nosotros como ofrenda y sacrificio. Una vida dirigida por la gracia de Jesús, quien es el Verbo hecho carne, y por la oración confirmará las verdades bíblicas de que es más dichoso dar que recibir y que Dios ama al que da con alegría. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Jesús hizo esta advertencia en Lucas 12:15, está registrado, y es lo que da el título a la lección de hoy. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir. No robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia o avaricia a menudo figura junto con los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios? No yerren, dice, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, amigos, estas son palabras de Dios. Y si Dios lo dice, es verdad. Aunque tú trates de justificar como sea, pero si Dios lo dice, debemos alinear nuestra vida a lo que Dios dice. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen estos versículos. Y hoy veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. Pero comencemos ahora con el pecado original. A menudo se plantea la cuestión, y es comprensible, acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos como, por lo menos en parte, y en esencia fue por la codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Aquí está en Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Escucha este comentario.
Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido en su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Bueno, es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría, porque la gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez del Creador. Codiciar, entonces, podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Mira lo que dice Efesios y Colosenses. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, indudablemente al principio Lucifer no sabía a dónde los llevarían sus deseos equivocados. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. ¿Sabes que el mandamiento contra la codicia es el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos? Puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Es más, si cumplimos este último mandamiento, estaremos en condiciones de cumplir todos los demás. Centrarnos en lo que Pablo escribe aquí, ¿cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? Vamos a ver qué más nos dice el apóstol. 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando a la tierra prometida. Mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán cuando estaba en la época decreciente, por tierra firme en la época cuando se inundaba. Y esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear. Pero el primer desafío real en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, esos muros, esos gigantes. Ni siquiera Josué sabía. Y en respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para la destrucción de la ciudad, el cual siguieron. Pero entonces las cosas tomaron un giro decididamente malo. ¿Qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Fue el caso de la codicia de Acán, ¿recuerdas? Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo, diciendo que había codiciado esos bienes. Y la palabra traducida allí como codicia, chamt, se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido positivo. La misma raíz aparece en Daniel 9, por ejemplo, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Sin embargo, en este caso, chamt era una mala noticia. A pesar de la clara orden de no saquear para sí de las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso y desprestigió a toda la nación. De hecho, después de la derrota de Ai, Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Eso lo comulgaba con Dios. En otras palabras, el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su propio pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente, un testimonio a las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco de Ai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se había visto comprometido. Piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá y
¿Qué mal puede causar? Además, mi familia necesita el dinero. Podría justificar todo eso. ¿Cómo podemos nosotros también protegernos de este tipo de racionalización peligrosa? Pero tal vez una de las historias más trágicas de toda la Biblia es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en la historia de este mundo. Haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente del Maestro. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Qué triste es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas se salvarán, mientras que ahora sabemos que Judas, que está destinado a la destrucción eterna. ¿Qué sucedió? La respuesta la hallamos en una palabra: codicia. Los deseos de su corazón. Leo en San Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, ¿qué hizo María que llamó la atención durante esa fiesta? ¿Cómo reaccionó Judas? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La amable reprensión del Salvador al comentario codicioso de Judas los llevó a abandonar la fiesta e ir directamente al palacio del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los enemigos de Jesús. Ofreció entregar a Jesús en sus manos por una suma mucho menor que el regalo de María. ¿Qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo? Según Ellen White, dice que amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12. Le confió realizar la obra de un evangelista. Lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar de los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Al fin y al cabo, todos tenemos defectos de carácter que si no nos rendimos podremos superar mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Si nos rendimos, Jesús va a obrar ese cambio. Si no nos rendimos, vamos el camino de Judas. Pero Judas no se entregó completamente y eso hizo la diferencia. No se entregó a Cristo. Y el pecado de la avaricia, que podría haber vencido con el poder de Cristo, lo venció a él con resultados trágicos. ¿Qué de nosotros? ¿No lucha contra la codicia por una cosa u otra? ¿No estamos luchando? En este caso, lo que codiciaba era el dinero. Y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó a robar. Y finalmente lo llevó a traicionar a Jesús. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro que puede ocasionar la codicia. Lo que parece ser una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna. Bueno, era una época emocionante para ser miembro de iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y miles se unían a la iglesia. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31 y 32. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un pensamiento. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira
de formar parte de la iglesia primitiva, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según su necesidad, dice Hechos 4. Fue en este escenario que Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello. Y decidieron vender la propiedad y contribuir a las ganancias de la iglesia. Hasta aquí todo bien. Pero mira, Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué crees que fue peor? ¿Retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro? Al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, mira, más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones e intenciones, su codicia hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser en realidad lo que no eran. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado en devolver su diezmo. Pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad del diezmo, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia? Ahí está la gran lección. Ahora viene lo importante. ¿Cómo vencer la codicia? Vamos a lo práctico. La codicia es el problema del corazón, es un problema del corazón. Y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida porque es algo interno y hasta a veces se la fomenta y por eso puede ser tan mortal y engañosa. Es bastante difícil vencer los pecados que son obvios como la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Y los actos externos se ven más, por eso es más condenable cuando las personas hacen eso. Pero ¿cuándo es la codicia? Algo que va socavando todo lo demás. ¿Cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Esto sí se pone difícil, ¿verdad? Pero aquí viene la promesa. 1 Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué promesa encontramos aquí? ¿Y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? No os ha sobrevenido una tentación que sea mayor de la que podáis resistir. Él, juntamente con la prueba, dará la salida. Vamos a ver algunos puntos aquí. En primer lugar, tenemos que tomar la decisión de servir y depender de Dios y de ser parte de su familia. Elijan hoy a quién servir, porque yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. O sea, depender de Dios. Número 2, orar diariamente e incluir Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
Y cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, como 1 Corintios 10:13 que leímos. Número 3. Estudia la Biblia en forma regular. Porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para resistir pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con su ejemplo. Y luego prometió poder para cada persona que tenga una vida de fe y obediencia para que desarrolle un carácter como el de Él mismo, como el carácter de Cristo. Amados, el problema de la codicia es un problema tan real, es tan invisible porque es algo interno, pero puede socavar toda una vida, puede llevar a la ruina. Dios nos ayude a tener un corazón, una mente limpia. Para concluir, en la conquista de Jericó, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué les había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Dios. Todo lo demás debía quemarse. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Dice este comentario, entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. ¿Captas tú cuán importante es que nosotros seamos moldeados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo? En la lista paulina de las señales del fin, los primeros 2 elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. Dice, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, o sea, la codicia. El egoísmo y el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días, en nuestros días. Pero dice Timoteo, sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en ruina y perdición. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esta codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pregunto, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio correcto, sabiendo que necesitamos dinero para vivir sin caer en la trampa de la que Pablo advierte aquí? ¿Qué otras cosas, además del dinero, podemos codiciar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? ¿Cuándo podría ser un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Bueno, aquí va el remedio. Otra cita más. La benevolencia abnegada y constante es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y de la codicia. Dios ordenó la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y menesterosos. Mandó que se adquiriera el hábito de dar, a fin de contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. El dar de continuo ahoga la codicia. Dar, dar, dar. ¿Y qué ocurrió cuando esto fue practicado en el primer siglo? Aquí lo dice. Esta generosidad de parte de los creyentes es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Amados, lo que saco aquí en conclusión es cuando este asunto de la codicia fue superado, le hicieron a un lado, el Espíritu Santo descendió. Y ahora una predicación y miles serán convertidos. Algo similar ha de ocurrir en el tiempo final. El descenso del Espíritu Santo habrá de venir
cuando el pueblo esté unido a Dios y unos a otros. Y la codicia quede a un lado y pongamos las cosas del reino de Dios en primer lugar. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias que nos das el antídoto contra la codicia. Y es dar y dar. Porque solamente dando seremos felices. Es más feliz quien da que quien recibe. Tú quieres que seamos felices y felicidad comienza con fe. Y fe viene por oír, escuchar tu palabra, tus consejos. Queremos andar por ese camino. Camino que Jesús nos enseñó, camino angosto. Queremos llegar a un final feliz. Sabemos que llegaremos por la gracia de Dios. Bendícenos, perdona nuestros pecados, moldéanos y que se refleje en nosotros el carácter de Jesús al contemplarlo y estudiar su palabra. Lo pedimos en su santo nombre. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y también Lecciones de Vida Light. En 3 o 4 minutos estamos explicando la lección en forma resumida. Dios te bendiga y te recuerda, tú vales mucho para Jesús. Que el Señor te guarde en este día. Porque recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos en un viaje. Y en este viaje las cosas han de terminar bien. Así se nos asegura. Habrá un final feliz. Pero tú necesitas un buen GPS. La Biblia es nuestro GPS. Y Jesús es nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.